Vos sabés que la situación actual de las universidades nacionales es tan alarmante que peligra el segundo cuatrimestre de cursada para 2,5 millones de estudiantes si no se corrigen las distorsiones introducidas en el financiamiento. Este dato surge de un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Federación de Docentes de las Universidades, que le ponen números a la emergencia en la que se encuentran las casas de altos estudios. Así que para hablar un poco de este tema estamos en comunicación con el secretario general del FEDUN, justamente que es la Federación de Docentes de las Universidades. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. A grosso modo, ¿en cuánto se redujo el presupuesto en educación y sobre todo a nivel universitario durante este gobierno? No, la reducción es tremenda. La reducción del presupuesto educativo en general es cerca de un 50%, y en el tema universitario eso es cercano a un 30%. Esto tiene que ver, en el caso de las universidades, principalmente al deterioro salarial. Desde que Milei asumió como presidente, la inflación fue superior al 200%, y los aumentos salariales cercanos al 100%, con lo cual ahí se ve lo que es la pérdida salarial tremenda que hemos tenido. Y bueno, a todo lo que fue la pérdida del año pasado, que recordemos que se hicieron las 2 marchas donde todos los argentinos apoyaron a la universidad pública, sí. En el transcurso de este año, con paritarias cercanas al 1%, seguimos bajando nuestros salarios más de lo que ya nos había pasado el año pasado. Totalmente. Te hago un punteo yo. Secretaría de Educación, que antes era el Ministerio, lo redujeron a casi al 50%, 47.6%. Las universidades nacionales, un 20%. Salarios docentes, un 30% de su valor adquisitivo. Los sueldos docentes y no docentes están a niveles menores a 2002, por ejemplo. Y ciencia y técnica, un 45%. A ver, acá algo que dice Filmus: el presupuesto universitario cayó a su mínimo nivel de 2005, hoy representado en el 0.5%, y él da una frase bastante interesante que dice: esto ya no es ajuste, es una política de exterminio. ¿Esto es realmente así? Sí, es realmente así. La verdad que en Argentina hemos visto políticas pendulares, donde había gobiernos que invertían en educación y gobiernos que hacían el ajuste. El último fue el gobierno de Macri, pero hoy estamos en niveles tanto salariales como en niveles de presupuesto universitario, peor que en el momento de la crisis del 2001, cuando se fue de la Rúa en helicóptero. Sí, impresionante. Por eso esa frase de Daniel, que comparto en un 100%, donde ya no es una política pendular de ajuste, donde se discute el gasto en educación o los salarios, sino que ella es una destrucción. Obvio. Ya esto de seguir así, no hay forma de seguir manteniendo las universidades públicas. De hecho, vos sabés que estábamos hablando con Claudio Lozano al comienzo del programa, y yo le hablaba del péndulo de Diamant, y él me planteaba algo como diciendo, claro, quieren destruir el péndulo directamente. Y para eso vino la dictadura en su momento, para que no haya más una oscilación entre una corriente económica y otra. Directamente que haya una sola y listo, que nos convertamos ahora en un país como Perú, por ejemplo, en donde ya no hay más clase media, y bueno, y los que estudian es porque pagan alguna universidad privada, y el resto, bueno, que se las arregla como puede. Me parece que a eso nos quieren convertir, ¿no? Sí, como bien vos decís, a ver, cuando venían gobiernos de derecha hasta ahora en nuestro país, la discusión era el rol del Estado, pero nunca estuvo en discusión que la educación pública, que las universidades públicas, o que tenía que existir la salud pública. Eso no fue puesto. A ver, la ley de enseñanza obligatoria en la escuela primaria viene en la época de Roca. Mirá, era una persona que no era precisamente de izquierda, ¿no? Obvio. O sea, la derecha argentina tenía una determinada conciencia en decir, bueno, hay que invertir en salud y en educación. Y después, bueno, había una concentración de la riqueza, de trabajadores sin derechos, pero eran cosas que no se ponían en discusión. Hoy, cuando vemos lo que pasa en la universidad pública, cuando vemos lo que pasa en el Garrahan, cuando hay un presidente que elimina los subsidios para las personas con discapacidad o las personas con cáncer, ya se horrorizarían algunos de los miembros de la derecha, sí, como Roca o Sarmiento, estarían horrorizados de estas barbaridades. La verdad que va en contra de lo que es la cultura argentina. Claro.
racionalicemos el Estado, pero no exageremos. Claro, una cosa así. No, claro, una cosa era un Estado que, a ver, puede haber un Estado benefactor, un Estado con justicia social que reparta la riqueza más equitativamente, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Desde el Movimiento Nacional y Popular. Totalmente. Puede haber un Estado que concentre la riqueza y que favorezca a los más ricos, pero con determinados niveles de justicia. Claro. Y otra cosa es lo que vemos ahora, que es la destrucción del Estado, el sálvese quien pueda, el que tiene plata puede tener atención médica, el que no, y se muera. Exacto. El discapacitado, bueno, lo lamento por ser discapacitado, se lo considera culpable, y es una salida individualismo, está obviamente totalmente cruel. No, totalmente. Como podemos ver, por ejemplo, lo que pasa con los jubilados, ¿no? Bueno, el veto, el aumento de 50.000 pesos en el bono para los jubilados. 50.000 pesos de personas que están viviendo después de haber trabajado toda su vida con una jubilación mínima de 300.000 pesos. No, eso ya directamente es una masacre lo que están haciendo con los jubilados. No tienen vergüenza. Daniel, ¿es cierto que empezó una especie de migración de profesores universitarios, de universidades públicas, quiero decir, a universidades privadas? Sí, exactamente es así. Hasta hace un par de años los docentes ganábamos un salario mayor en las universidades públicas que en las privadas, por eso es que los docentes más antiguos, que tienen más calidad, que tienen doctorados, estaban en las universidades públicas, que también es cuando lo podemos ver en los rankings internacionales, no solo porque lo digamos nosotros. Uh-huh. Y lo que está pasando, claro, ante la baja de salario, hoy las universidades públicas pagan mejor las universidades privadas pagan mejor que las públicas, y ni que hablar. En la década del 90 se hablaba de la fuga de cerebros hacia el primer mundo. Sí. Hoy los países hermanos de Latinoamérica tienen salarios medidos en dólares superiores a los nuestros. Claro. Con lo cual lo que se está viendo es una fuga de docentes hacia otros países, hacia universidades privadas, y también como algunos docentes pueden dar clase en la escuela media, como en las provincias han sostenido un poco mejor los salarios, también hoy los docentes de nivel medio cobran más que los universitarios, con lo cual docentes de muchas materias que pueden dar clases en el secundario también están yendo a dar clases en el secundario. Total. Y abandonando la universidad pública. El otro día en la charla que organizaron ustedes en FEDUM, que estuvo Daniel Firmus, estaba Daniel Goyán, Nora Bar y otra más, un Daniel que no me acuerdo del apellido. Bueno, si te acuerdas. Oscar Daniel Alpa, que es el presidente del CIN. Del CIN, exactamente. Bueno, en esa reunión no lo dijeron taxativamente, pero yo te voy a hacer la pregunta porque estuvo latente este concepto. ¿Crees que esta decisión del gobierno de exterminar a la educación pública y de todo lo que esté relacionado con la ciencia, la tecnología, más allá de una cuestión ideológica, se enmarca en una cuestión de geopolítica? Bueno, esto es lo que nos está llevando a un país totalmente dependiente. Exacto. A ver, hoy en el mundo vemos la pelea entre Estados Unidos, China, Europa por el manejo de la inteligencia artificial. Vemos los BRICS como intentan ponerse como un nuevo polo de poder a nivel mundial. Y bueno, los países que más inviertan en ciencia y tecnología van a ser los que van a dominar el mundo. Y lo que estamos viendo es que Argentina, que era un país que podía poner satélites en el espacio y que tenía una tecnología, 3 premios Nobel en ciencias, en medicina, uh-huh. Está perdiendo todo esto, y la verdad que acá con 4 o 5 años de retraso haría que nos volviéramos en un país totalmente subdesarrollado y con ningún tipo de inversión en ciencia. Imagínate que la inversión en ciencia en este momento está siendo la más baja en los 40 años de democracia. Claro. Este año va a ser cerca del 0,1% del PBI, así que ya no es hablar de ajuste. El 0,1% del PBI es nada. Claro. Y obviamente lo siguen reduciendo. Es una política de destrucción del sistema científico. Exacto. O sea, es que como que no quieren que Argentina esté en la vanguardia, o por lo menos que esté a su manera en un proceso de desarrollo productivo y de ciencia y tecnología. O sea, están cayendo igualmente todas las investigaciones que se estaban haciendo y que de alguna manera tocaba, ¿no?,
el desarrollo de otros países, sobre todo las potencias. O sea, me llamó mucho la atención, esto era un dato que tiraba Nora Barr, y por eso no lo dijeron, pero me parece que hay una cuestión geopolítica de plano en esta cuestión donde Argentina no debe producir nada, al contrario, tiene que volver a lo que era el país antes de la década del 80, ¿no? O sea, un país agroexportador y punto, no mucho más que eso. Entonces me da la sensación que eso está sucediendo. Sí, es el RIGI, eso es el RIGI, exacto, ¿no? Donde Argentina simplemente se dedicaría a exportar petróleo, ahora, claro, gas, litio, claro, minerales, exacto, litio, minerales, sumándose eso a la soja y al trigo, sin poner ningún tipo de valor agregado, y el RIGI lo que permite es que todo la fábrica para extraer el litio, el petróleo venga todo importado y sin pagar impuestos. Pero acá lo acaba de decir, el valor agregado es la ciencia. Entonces, Claro, pero mirá, yo creo que hay que tener una cosa en cuenta. Hace muchísimos años lo que manejaba la riqueza de un país era la agricultura. Uh-huh. Después eso se transformó y después de la revolución industrial, y los países que manejaban el mundo los que tenían mejor industria. Hoy eso está cambiando y los países que tienen más conocimiento y más tecnología son los países más desarrollados que tienden a ser los principales países en el mundo. Y entonces la carrera por la ciencia y la tecnología no la podemos dejar de llevar adelante. Tengamos en cuenta, miremos países, no sé, China o Israel, por ejemplo, que son países que invierten más del 5% de su PBI en ciencia y tecnología. Y estoy hablando de dos modelos totalmente opuestos y distintos. Totalmente, claro. Mientras que nosotros estamos en el 0,1, de PBI muchísimo más chicos. Bien. Te cambio, volvemos en realidad estamos hablando de lo mismo, porque la verdad que todos los investigadores dan clases en las universidades públicas, así que siempre estamos hablando de ciencia y de todo lo que es la cuestión universitaria. La oposición, logró el martes pasado, dictaminar los proyectos para aumentar el financiamiento universitario, y ahora se está evaluando cuándo va a ser la sesión, que parece que va a ser el 30 de julio, justamente para tratar el financiamiento universitario y también la emergencia pediátrica para respaldar al Hospital Garrahan. ¿Qué pensás que va a pasar ese famoso día? Bueno, yo creo que ha habido un gran apoyo tanto al financiamiento universitario como para el Garrahan. Creo que va a sacar más de los 2/3 en el Congreso, uh-huh, en la Cámara de Diputados, así que yo creo que va a ser aprobado. Bien. Y pasará, lo que queremos que sea rápido y que pase prontamente al Senado, uh-huh, para que se convierta en ley. Bien. Después ya sabemos que el presidente lo va a vetar, y obviamente ahí lo que veremos y le pediremos es que se junten los 2/3 para que no vuelva a suceder lo que sucedió el año pasado, que con la compra de algunos diputados y algunos gobernadores terminaron yo creo que el horno, juntando 1/3 de los votos. El horno no está para bollos, me parece que esta vez si sale se la va a tener que bancar, y después no sé cómo lo va a resolver, pero ¿viste? Porque él juega con esta idea de me están arruinando el superávit fiscal, ¿viste? Que no se lo cree ni él, pero plantea esto y mucha gente le cree, pero me parece que ahora la sensación es que ya no da para más esta cuestión. O sea, ya se está muriendo gente, ya no es joda esto. Entonces, guarda. Sí, yo creo que no hay más margen para estos gobernadores o diputados, que yo les digo son oficialistas, sí, claro, ¿no? Porque fueron votados para ser opositores y le terminaron dando las herramientas como la ley bases, sí. A ver si se pudo destruir Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, sí, y las universidades y todo lo que sabemos es porque hubo diputados opositores que votaron con el oficialismo para darle poderes especiales con la ley bases. Sí, ni hablar. Y lo que vimos... Y tenemos que nombrar a los gobernadores también, que también se los votó, sí, y que dieron la orden a los legisladores para que voten de esa manera. Por eso digo que son oficialistas, exacto, ¿no? Porque terminaron siendo culpables y siendo responsables de este ajuste. Uh-huh. Y creo que lo que están viendo, que bueno, ahora se acercan las elecciones, la gente está mal, la gente no está apoyando este modelo y bueno, entonces empiezan a darse vuelta. Así que me parece que lo que está viendo es que Milei tiene un apoyo cada vez menor en la sociedad
cada vez son más la gente que después ya pasamos casi 2 años y son 2 años que han sido todo para atrás, todo, no hay una sola buena noticia, con lo cual me parece que está habiendo un cambio de humor en la sociedad, que algunos gobernadores que ayudaron y fueron cómplices y son cómplices de este gobierno, empiezan a sacarle el apoyo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Daniel, nos venimos encontrando últimamente en distintos encuentros, así que ojalá que nos sigamos cruzando, ¿te parece? Así es, y muchas gracias siempre por apoyar a la universidad pública. No, faltaba más, muchas gracias a vos, ¿eh? Así que bueno, será hasta la próxima. Abrazo grande, que estés muy bien, ¿eh? Abrazo. Bueno, ustedes lo escucharon, era Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, Federación de las Universidades Nacionales, que estuvo aquí en la excepción a la regla.